dicen que podemos evitarlo todo menos la muerte, que la muerte va a llegar sí o sí. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo prepararnos? La muerte llegará, ¿cómo prepararnos? Es justo el temazo espectacular del nuevo taller de la doctora Elsa Lucía Arango. ¿Cómo prepararnos? ¿Y a qué nos lleva esto? Estoy feliz nuevamente de estar con la doctora Elsa Lucía Arango aquí enfrente mío para hablar de este tema. Bienvenidísima a esta nueva entrevista, al podcast Almas Luminosas y a esta transmisión. Muchísimas gracias, Carolina. Yo feliz de estar acá y feliz de que podamos tocar este tema. Este taller que estoy preparando es precisamente la respuesta a muchas preguntas que me hacen con otros talleres en que he hablado del mundo espiritual, del duelo, de cómo es el mundo del cielo, es sobre la muerte. Entonces era como el ladrillito que me faltaba. Pues absolutamente maravilloso e importantísimo, así que ya saben todos, súper mega pendientes. Bueno, nosotros en Occidente pues le tememos como a la muerte, no queremos hablar de la muerte, no queremos morirnos, no queremos que nadie se muera, pero por el otro lado en Oriente la muerte es tan natural como respirar. ¿Qué hacemos aquí los de Occidente para poder llegar a entender que la muerte es tan natural como respirar? Yo creo que se está dando un cambio enorme en esa conciencia, Carolina. Antes la muerte, no solamente no podías hablar de la muerte porque si la traías, mucho si hablabas con ella, de ella era que la traías. Ya veo cada vez más personas preguntándome, leyendo, ya hay muchos más textos sobre la muerte, ya hay muchos más talleres, no solamente el que yo voy a ofrecer, sino en el mundo entero, preparando a médicos y al personal médico sobre la muerte, que creo que son los importantísimos de preparar. Pero si alguien es, o sea, digamos, esto es como un parto. La muerte es el parto del espíritu al cielo. Entonces se tiene que preparar tanto el ginecólogo, la enfermera, como la materna, ¿cierto? Entonces, si todos estamos preparados y sabemos que nos van a ayudar y alguien está preparado para ayudarnos, creo que el miedo a la muerte se va a perder muchísimo y vamos a comprender la importancia del buen morir. El buen morir no significa morir en paz o como mucha gente querría, es de un infarto o agudo. Puede que uno se muera con una enfermedad dolorosa y demás, pero el estado emocional en el que vas a morir es el que va a marcar tu próxima vida. Y eso es tal vez la tarea que yo quiero poder lograr con ese taller. ¡Wow! Paremos acá que me salieron como 50 preguntas. Precisamente. Entonces, ya vamos con el estado emocional para trabajarlo. Voy a volverme un paso, ¿no? La muerte como este parto del espíritu a la nueva vida y lo que acabas de mencionar de los médicos. O sea, realmente, ¿cómo se puede preparar un médico? ¿Qué necesita un médico entender? Más bien es la pregunta, para poderle hablar a la familia y ayudarle en ese momento tan duro. Yo creo que tanto el médico como los trabajadores de salud tenemos que entender que es parte de nuestra responsabilidad, que es parte de nuestro deber trabajar para ayudar y acompañar a la persona, que así como damos indicaciones, tome vitamina C si tiene una gripa, haga tal cosa si tiene otro elemento. La agonía es un proceso que es parte de la vida y que es parte de lo que el médico debemos acompañar. Médico, insisto, las que más lo hacen es las buenas enfermeras. Ya hay dulas de la muerte, Wow, no así sé. como ya hay dulas para el parto, Sí. que son mujeres que están ayudando a preparar a la madre a su parto con nuevos elementos que no es simplemente el ginecólogo que va, atiende y recibe, sino la preparación anterior. Ya hay dulas de la muerte y el taller pretende un poco, sin que tengas que ir a una dula de la muerte, comprender qué es esto. Entonces tú dices Occidente y Oriente y eso es real. En Oriente se preparan para morir, saben la importancia de morir. Y precisamente saben que la importancia de morir tiene que ver con la vida como la vives. Y entonces en Occidente tenemos que aprender a que según cómo vivas, llegarás mucho mejor al momento de la muerte. Según cómo vivas, llegarás mucho mejor al momento de la muerte. Esto es bien importante. Y los que de repente han tenido una vida como que no es la vida que hubiera querido vivir, entonces, ¿qué hacen ahora? Precisamente es eso. No esperar hasta el último momento para decir perdón o lo lamento, me arrepiento. Los budistas que han estudiado mucho la muerte dicen que hay 3 elementos básicos con los cuales uno no debería morir: la culpa, el odio y el remor, la rabia. O sea, la culpa, el odio y la rabia. Y el apego. Y el apego, ¿cierto? Okay. Entonces, porque rabia
Entonces, cuando tú tienes culpa, la culpa y el remordimiento son un peso en que no te permiten aceptarte lo que tú hiciste, ¿cierto? La rabia va a hacer que odies, que estés en un estado no amoroso. Y lo no amoroso es precisamente lo contrario al alma, ¿sí? Y los apegos es no me puedo desprender, no quiero dejar a mi hijo, a mi marido, a mi trabajo, porque creo que sin mí no podrían funcionar. Y entonces de pronto no hago el paso al otro lado. Increíble. Entonces vamos ahora sí a ese estado emocional que mencionaste hace un par de minutos, ese estado emocional. ¿Cuál debería ser, si es que hay un debería, ese estado emocional para morir mejor? ¿Y qué hacer para llegar a ese estado emocional? Exacto. Debería ser un estado en que haya paz, serenidad y ojalá, pero esto yo sé que no es fácil, alegría. Porque es que vas a hacer el viaje más bonito del mundo. Vas a viajar al paraíso, ¿cierto? Es como yo molesto y tomo el pelo diciendo, esto es como ir al Walt Disney espiritual. ¿A qué niño que le digan, va a ir a Walt Disney, va a ir con susto? Vamos a ir todos y todos seamos felices. O que va a ser un parque de diversiones, que va a ser una fiesta. Pues va a ser el sitio donde hay más amor, donde hay más calidez. ¿De dónde sacamos esto? Que eso es interesante. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han muerto y han regresado, el 99% hablan de que el cielo es un sitio donde hay tanto amor, tanto contento, tanto sentirse en paz, que lo que ocurre es que tenemos que recordar que la muerte tiene dos aspectos. Una, la deliciosa, la de llegar al paraíso, pero la otra que no es tan delicioso, que es lo que llamaríamos la morida, ¿cierto? ¿Qué es exactamente qué? Que es el proceso en que el cuerpo fallece y el espíritu se desprende y pasa al plano espiritual. Ese sí puede ser doloroso, igual que un parto. Un parto es precioso, el bebé ya lactando, ya cuando nace el bebé, cuando llora, cuando sonríe, todo eso es hermoso, pero el proceso del parto no es usualmente tan fácil. Sigue siendo hermoso, pero no es tan fácil. Y tiene un aspecto de una energía que se llama trauma, ¿cierto? Entonces, la muerte tiene un aspecto traumático y no lo voy a negar. Decir, no, si la muerte es como bailar ballet. No, no es eso. La muerte tiene un aspecto de trauma y si aprendemos a manejarlo a través de meditación, de concentración, es lo mismo que una mujer que va a tener su parto, lo que hace es prepararse para el parto, a través de respiración, a través de visualizaciones, a través de conciencia de lo que va a pasar. Entonces su parto fluye y es una madre feliz aunque haya tenido dolor o sufrimiento. Entonces lo mismo puede pasar en el proceso de la muerte. Cuando hacemos conciencia, aunque en el momento de la muerte tengamos dolores, haya procesos de dolores diferentes que no son solo físico, sino un poco de ansiedad y angustia porque es la salida del cuerpo espiritual del cuerpo físico, puede volverse un momento enormemente sagrado y precioso, como dicen los budistas. Sí, es que esta metáfora que utilizas de compararlo con el parto me parece muy poderosa, porque evidentemente si uno se prepara para el parto, pues el dolor se puede minimizar o incluso se puede considerar el dolor como algo bonito porque es la vida. ¿Todas las muertes duelen o hay desprendimientos no dolorosos? Hay momentos que son agudos, ¿cierto? Un infarto puede ser un momento de 30 segundos de dolor, de un minuto de dolor. Pero que yo pueda decir que las muertes en general no duelen, no sería cierto. Las muertes en general duelen, pero duelen mucho menos de lo que pensamos que duelen, ¿sí? Varias de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y hay que hablarlo, mediums que han contado las historias de gente que sí ha muerto y quedó. Por ejemplo, recuerdo claramente el caso de un niño que su bicicleta fue llevada por el río y el niño cayó a través en una cascada y se murió. Van donde una medium muy buena, Elizabeth Kubler-Ross, que es de las mejores medium, y a ella no le contaron nada, pero ella dijo, aquí viene un niño que se fue en una bicicleta, lo arrolló el agua, o sea, contó los detalles, y le dice a su mamá que por favor no esté preocupada, que él se soltó el cuerpo antes de que el cuerpo se golpeara. Wow. O sea, muchas veces en las muertes lo que narran, y eso es importante saberlo, el espíritu cuando sabe que va a morir, se desprende unos instantes antes. Entonces, el trauma que uno dice, no es que murió quemado, murió ahogado, no es cierto. Yo tuve algún paciente que fue llevado por la corriente, él dice que se ahogó, se fue fuera del cuerpo y en ningún momento tuvo sufrimiento, a pesar de que lo tuvieron que sacar y demás, ¿cierto? Entonces,
son muchas las personas que han contado que aunque han tenido muertes supuestamente ahogadas o muertes complicadas y que resucitaron, no vivieron un sufrimiento grande. El sufrimiento grande puede ser cuando hay una enfermedad con dolor, ¿cierto? Aunque la persona incluso puede, y ojalá podamos hablar ahora, pedir una muerte digna anticipada, porque su dolor le está quitando la posibilidad de poder estar en paz, ¿cierto? Entonces, yo creo que la muerte sí duele en general, por eso, si uno aprende a respirar, a meditar, a ponerse en Dios, a pedirle ayuda al maestro espiritual, ese momento puede ser realmente enormemente, no solo espiritual, sino un momento místico. Me encanta. De hecho, el ojo humano solo ve entre el 1 y el 3% de lo que existe, dicen diversas fuentes. Sí. O sea, el 97% de lo que existe, esos maestros, esos aliados espirituales están ahí para acompañarnos, y pedir acompañamiento y guía y ayuda en esos momentos es fundamental. Voy a ir un segundo a lo que acabas de decir, y es cuando yo tengo una enfermedad dolorosa y ese dolor de verdad me está fastidiando tanto que quiero y decido y elijo morir antes de tiempo. Ese tipo de decisiones, ¿cómo nos preparamos para ellas? ¿Cuál es tu visión de esa decisión libre de morir antes de tiempo? Antes de tiempo no, sí, sino en un momento en que la persona dice, más allá, ya mi estructura mental se rompe con el dolor. Okay. Porque es que, recordemos que es que el dolor crónico y el dolor agudo nos rompen, no solamente el cuerpo físico, sino rompen nuestra estructura mental. Y gran parte del trabajo que hablan los budistas especialmente es lograr tener serenidad y paz. Y aquí estamos un tema ético sobre el cual creo que nadie tiene que juzgar a otro. No, es que hay que dejar que la mano de Dios actúe. Entonces, ese es un argumento que yo pongo. Si yo siempre dejo que la mano de Dios actúe, ¿por qué cuando tengo apendicitis sí llamo a un cirujano? Sí. Bueno, precisamente yo llamo para ayudar a aliviar un dolor. Sí. Pero cuando un dolor no se puede aliviar, también puedo llamar a un médico. Y hay que tener ahí sí conciencia, madurez. ¿Cuándo es el momento correcto? Entonces yo pienso que cada vez más la humanidad va a entender que con la prolongación de la vida que estamos teniendo, mucha gente de 90, 95, 98 años con problemas crónicos muy incapacitantes que pueden decir, ya es suficiente. Pero yo entiendo que mucha gente con solo hablar esto ya sienten que estamos agrediendo a Dios. Yo estoy seguro que si hay alguien tranquilo, calmado y sin juicios es Dios. Total, y Dios es amor, Dios no quiere ese dolor. Dios no quiere ese dolor. Y ahora, ¿cuándo es cada persona en su corazón puede saber si califica para una muerte digna? Porque esto no es porque hoy estoy aburrido de la vida y ya. No, creo que muchas personas tenemos dolores importantes, ¿cierto? Y aprendemos a vivir la vida con eso. Yo estoy incluida entre esas, ¿cierto? Entonces uno puede tener una vida de calidad porque el dolor en sí mismo, y perdona que me aparte un momento de la muerte, porque yo creo que eso es importante para, no es que tengo dolor, entonces voy a pedir muerte digna anticipada, no. El dolor trabaja sobre tu estructura mental y por eso hay un momento en que el dolor crónico puede ayudarte a ser mucho más humilde, te ayuda a estar más solidario, a ser más compasivo, valiente, resiliente, no juzga, ayudas a los demás. Pero hay un momento en que el dolor te puede ya quebrar. Y ese es el momento en que yo pienso que alguien se podría decir, yo quiero una muerte digna anticipada. Y digna es con preparación espiritual. Ya hay unos médicos que hacen la tarea de prepararte. Y es como un parto. Se dice, ya sí está el momento en que te podemos inducir el parto o cuando todavía no estás preparado. Yo tengo pacientes que me han pedido eso y digo, tú estás lejos de estar espiritualmente preparado. Hagamos la tarea, hagamos revisión de vida, hagamos trabajo de conciencia, de contento, porque es que si uno se muere amargado, no es una buena forma de morir. Entonces, si uno se puede morir a pesar de su dolor y su enfermedad, con tranquilidad, con conciencia, habiendo sanado sus vínculos, pues, ¿por qué Dios se va a enfadar? Y si otras personas hacen juicios inadecuados, pues que las personas más bien tengamos una idea de lo que es el respeto para todos y que el dolor crónico fuerte, severo, te quiebra. Yo estaba pensando en esas familias donde hay en efecto una persona muriendo con dolor crónico, que por lo general hay divisiones, ¿no? Unas personas dicen, pero ¿cómo? Hagamos todo para salvarla. No puede ser, no nos rindamos, luchemos hasta el final. Otras personas dicen, pero si es que está sufriendo mucho, claro, dejémosla morir. Y entonces, ¿cómo así? Entonces usted no quiere hacerlo todo, se va a rendir, hay que luchar. Entonces, a esas familias divididas que son tan comunes, con diversas opiniones,
acerca del papá o la mamá por lo general, ¿qué les dirías? Les diría que respeten la decisión de los padres y por eso parte de lo que hablo en el taller es voluntades anticipadas. Que uno pueda decir con tiempo qué es lo que quiere. Mi mamá, por ejemplo, decía, yo querría que me llevaran a una casa de la tercera edad si lo necesito. El caso de ella se murió de repente, como todos querríamos morir. Pero yo a mis hijos les digo, yo querría una casa de la tercera edad. Y también tienen claro que si yo llego a tener un sufrimiento XX y lo tengo escrito y lo tengo firmado, ¿cómo haría? O una muerte digna anticipada o una no encarnización de la medicina, o sea, que no me ponga el respirador, una serie de procesos, que eso ya está, y hay papeles dichos, porque es que uno no sabe si ahora me resbale, tengo un hematoma y que yo coma y cómo, o sea, realmente no me encantaría mis hijos ahí todo el tiempo cuidándome cuando podrían quitar el respirador y yo sigo la voluntad de Dios, porque en estos casos yo creo que hay momentos en que sí la voluntad de Dios es, no hay que sostener una vida con medios artificiales, pero en otros momentos creo que Dios no se enfada para nada cuando se quita una vida con un medio artificial a través de una muerte digna anticipada. Pues sí, es un acto de amor. Yo es un acto de pienso respeto que sí, a la libertad. de respeto, pero por eso es importante que empecemos a crear una cultura de respeto a la muerte y no es de una cultura de cobardía frente a la muerte, porque creo que a todos nos toca entender que igual que un parto y las mamás fuimos valientes, no teníamos mucha opción, pero pues hemos sido valientes y millones de mamás cada día son valientes y tienen su parto. Tenemos que entender que la muerte, que no sabemos cómo nos vaya a llegar, si hemos trabajado con meditación, con respiración, con conciencia de lo que pasa, vamos a manejar muy bien ese momento que se llama la agonía, ¿cierto? Y podemos, y disculpa yo repito, volver esto un momento místico. Y al volverlo un momento místico, lo que se va a desprender de nosotros, que es nuestro cuerpo espiritual, va a salir con una gran salud, que es muy distinto a si nos morimos en angustia terrible, en apego, en pánico a la muerte, porque pensamos que nos va a pasar algo terrible. Vamos a ir al mejor de los sitios, si hemos hecho una vida aceptable. Y tú hiciste una pregunta que yo no te acabo de contestar. Alguien que no haya tenido tan buena vida, que realmente haya actuado mal, si las personas se arrepienten de verdad, el arrepentimiento hace un trabajo interior y un trabajo en el mundo espiritual que te permite luego subsanar y sanar. Como si yo llego y sin querer voy a tu casa y rompo algo y le digo, ay, Carolina, qué pena que te rompí esto, dime dónde lo compro y yo te traigo uno nuevo. Y otra cosa es que yo pase así, como si fuera nada, ahí sí creo que las consecuencias son diferentes. Entonces todos, con un arrepentimiento sincero, el mundo espiritual está hecho, porque es que ¿quién no se equivoca acá? Todos Claro. nos equivocamos. ¿Sí? No hay quien no cometa errores y el arrepentimiento. Exacto, estamos en una escuela y por algo a Dios se le llama maestro. Ay, mira ese gato divino que bueno, bienvenido aquí a la entrevista. Sí. Bueno, te voy a hacer doble clic en dos cosas que acabas de decir antes del arrepentimiento. Doble clic uno, el momento místico que lo repetiste. Volver un momento místico es una decisión, es una elección. ¿Qué es volver un momento místico? Es en ese momento conectarte con lo espiritual, con Dios, con tu maestro espiritual, ¿cierto? Y los hindúes, los budistas y los católicos, por eso pedimos a la Virgen que en el momento de nuestra muerte llore por nosotros. Cuando alguien tiene un momento místico, y yo he podido acompañar, y muchos médicos y personal de salud que hemos acompañado a personas al momento de morir, se puede dibujar una sonrisa, una sensación de paz, porque entraron en un momento místico. Y tantos que algunos hablan de que vieron la presencia divina, de que vieron a sus padres, de que vieron ángeles, porque la mente, cuando ya está soltando sus canales, puede ver esa otra percepción de ese otro mundo. Se hace un momento místico. Pero si tú ya sabes contactar el momento místico porque sabes meditar o hacer la práctica para morir, como lo hacen los budistas y lo deberíamos hacer los católicos, pues entonces es como la mujer que ya ha practicado imaginariamente su parto, pues aunque puede que le duele un poco más, un poco menos, ya sabe qué es lo que va a hacer y que va a ser un momento sagrado ese evento. Sí, yo recuerdo a mi papá al momento de su muerte me pidió que lo levantara un poco en la camilla y de repente volteó a mirar a la esquina, se quedó mirando y yo pues no vi nada y ahí pum, salió. Eso es un momento místico, sí. Y es un momento de luz, sí. ¿Cierto? Entonces,
circulan por las redes un video que a mí me impresiona mucho. Es un lama tibetano, debe ser como uno de los priores o no sé cómo se llamará. Y entonces él se acuesta en una estera, hacen oraciones y de pronto dicen ya. Él ha soltado su cuerpo voluntariamente, pero él se levanta de su silla con toda tranquilidad, sin ningún drama, porque él ya sabe que puede ser el momento de su partida voluntaria, que eso me parece una gran altura. Y lo levantan ya, a mí me impresiona un poco que nadie le toma el pulso, nadie toma nada más, y lo meten en su ataúd y lo sacan y hacen las ceremonias funerales. Pero él 10 minutos antes está perfecto, dio sus últimas enseñanzas. Wow. Y lo hacen en el Tíbet. Ya hay unos que dicen, ya es mi momento de irme. Y eso lo anuncian algunos de los grandes maestros. Hay un libro que se llama, yo hablo de él, que se llama Despedidas Elegantes. Dicen, tal día necesito que vengan. Les hace una charla. Dice, bueno, ahora yo me voy. Cierra los ojos y se va. Wow, increíble. Entonces, seguramente a nosotros nos va a tocar eso, pero tengo suficientes historias y de personas conocidas que dicen, yo creo que me muero esta semana. Y se preparan y es un momento como de luz, como de contento. Y es porque tienen una enfermedad seria, pero comprenden lo que les va a pasar. Entonces, si tú entrenas tu conexión con Dios, con el mundo espiritual, te va a llegar el momento y te vas a ir en un viaje místico. Totalmente. Yo tengo un tío abuelo, el padre Barrientos, que escribió en su diario la fecha y hora de su muerte. Dijo este día a esta hora y lo escribió muchos años antes. Bueno, eso sí ya es mucho más. Y sabía que la Virgen, le dijo, la Virgen dolorosa, porque él tenía una noción especial, vendrá por mí. Ven, te quiero hacer una pregunta. Tú hace un rato mencionaste tu conversación con tus hijos, que si me pasa esto, pues tenemos estas instrucciones claras. Y obviamente cuando uno ve yo también debería tener esa misma conversación con mis hijos. Yo tengo una hija de 12 años y a mí me da mucho susto decirle, oye, mira, Juli, que si me muero tal cosa, o sea, tener esa conversación con niños pequeños, ¿cómo la deberíamos tener? ¿Cuáles son tus recomendaciones? No, yo creo que ahí sí, cuando es un niño pequeño, decirle, mira, yo creo que todos podemos tener accidentes. Si yo llegara a tener un accidente, aquí tengo escrito todo lo que yo quiero, pero en este momento no nos vamos a ocupar. Hay quien se ocupe de eso, pero quiero que lo sepas. Okay. ¿Cierto? Y yo creo que eso no hay que entrar a trabajar más. Pero cuando ya es más grande, o pregunte, o sepas de algo, sí. Entonces, recuerda, y creo que es lo más importante decir, recuerda que si a mí me llega a pasar algo, desde arriba yo te cuido. Y ese es un contrato que vamos a tener, es un compromiso de luz. Es algo que le queda claro a una niña de que si su mamá le pasa algo porque no estamos exentos, va a recordar, mi mamá me dijo que siempre me va a cuidar. Wow. ¿Tienes alguna historia de ese desde arriba yo te cuido que puedas contar de alguno de tus pacientes para hacer esto mucho más tangible? Desde arriba yo te cuido, o sea, ¿cómo lo han dicho y lo han hecho? Exacto, ¿cómo se prueba que desde arriba sí nos cuidan? Sí, los cuido. Alguna vez una paciente me cuenta, se ha muerto su marido y ya eran abuelos, y de pronto el nieto se cae de la cuna, van a levantarlo y dice, no se preocupen que el Capi, así le decían al abuelo, me recogió. Wow. Y el niño no había conocido al Capi, ¿cierto? Pero él vio, tiene claro que lo recogió. Entonces, desde arriba, sí siguen trabajando por nosotros. Entonces, si uno tiene esos compromisos y nos queda claro, en mi familia me enseñaron desde el principio que mis abuelos nos cuidaban, que la muerte era algo muy lindo. Entonces, nadie me enseñó el miedo a la muerte. Todo lo contrario, que había que morir en paz, habiendo hecho una buena vida, habiendo sido buenas personas, habiendo hecho la voluntad de Dios. Entonces, pues yo sí tengo claro que mi mamá, mi papá, mi hermana, mis abuelos están por aquí presentes cuidándome cuando pueden. Y cuidar no es que te quiten los problemas, porque eso tenemos que recordarlo. Y tengo recuerdos de otras personas que han ido caminando y de pronto han sentido que alguien los jalaba, una camisa se voltea, los jalan para atrás y en ese momento pasa un bus. Sí. ¿Quién los jaló? ¿Quién? O sea, en las historias sí tengo suficientes de gente que de pronto dicen, cámbiate de acera, y un grito, y se cambian, y se queda un grito, y de pronto, ¡tan! ¡Pum! Cae un vidrio. O sea, que los hubiera pues, matado, hecho alguna lesión. Entonces, ahora dirán, pero otras veces, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no nos dijeron? Ese es un misterio. Cuando ellos pueden actuar y no, dicen que ellos y los ángeles pueden actuar
cuando no interfieren en nuestro karma y cuando nos ayudan a ponernos a resguardo porque aún tenemos tareas que hacer. Y como el mundo vive lleno de accidentes, ellos viven cuidándonos, pero cuando ya es nuestro karma, eso no lo pueden quitar. Interesante, ¿cómo funciona? Yo sé que el tiempo y el espacio son conceptos relativos. Pero pues vivimos por acá, muy claro. Exactamente, Sí. pero la pregunta es, yo también siento a mi padre a veces muy cerca y muchas veces no lo siento. Sí, exacto. Entonces están todo el tiempo, están parcialmente bien. No, ellos no están todo el tiempo, eso de 24/7 me lo han dicho varios de las personas con las que a veces me logro comunicar, que están en el otro plano. Me dice, dile a mi mamá que yo no puedo estar 24/7, porque ellos siguen trabajando. Es como si tú pretendieras estar con tu hija 24/7. No, tú estás, tú la quieres, pero ni ella está contigo 24/7, ni tú con ella, ¿cierto? Lo que está 24/7 es el canal de conexión de amor. O sea, tú 24 horas, 7 días a la semana quieres a tu hijo. Entonces ellos tienen un canal de tal forma que si yo pienso en mi papá, a él le llega mi pensamiento. Lo que pasa es que es más difícil que los pensamientos de ellos nos lleguen a nosotros, pero ellos siguen trabajando en el cielo y eso es una de las cosas importantes que uno sepa, y es parte de lo que hablamos en el taller, es explicar qué pasa en la vida en el cielo, qué se sigue haciendo, cómo se sigue aprendiendo. Eso yo lo he hablado en varios talleres, pero creo que es un tema realmente apasionante. Entonces, ellos nos cuidan, los podemos invocar, llamar, pero no para estar pidiendo señales. Cada rato me dice, ¿y cómo puedo hacer para que mi familiar se manifieste? Digo, no les pongamos eso. Que si se manifiesta, maravilloso. Hace poco me pasó, nunca me había pasado. Dejé mi celular en un sitio y de pronto arrancó a sonar el celular y hablar una persona que yo sé que necesita algo de una ayuda mía. Y yo digo, ya sería que yo lo llamé. Nada, se disparó solo el celular, pero sé que su hijo que murió está diciendo, oye, por favor, cuida a mi papá. Entonces, nunca me ha pasado, pero esas historias me las han contado muchas, que el celular de pronto arranca a hablar cuando no ha habido nadie que haya ni mirado el chat y que ese mensaje hace rato no se oía. Pues ellos sí se ingenian. Sí, a mí me pasó una vez que me mandé un mensaje WhatsApp a mí misma. Eso. O sea, yo estaba tranquila por la vida, por un mensaje WhatsApp, pero esto hace años. Sí. Y me llegó un mensaje mío de un taller de ángeles que yo decía, voy o no voy, sí, es que es caro, no sé qué, y pum, me mandó el mensaje del taller y dije, no, pues bueno, toca ir. Ustedes toca ir, exactamente. Entonces ellos siguen. Creo que lo importante es no estar como pegado a cuál es la señal, y será que esto, y será que pasó esto. No, pero cuando te lleguen, tú sabes interiormente que fue una señal de ellos, le agradeces y no hay que estarles pidiendo. Pienso yo, hay gente que dice todo lo contrario, pida señales. Yo digo, no, la vida es para hacer las tareas, no para pedir señales. Ahora otra cosa, que un momento, tengas un momento muy difícil, digas, yo necesito que el cielo me guíe por donde debo ir, perfecto, pero no vivir en eso. No para todos los días. No, el Chin dice que cuando usted pregunta mucho, dice, solo los tontos preguntan cada rato. Ay, está buenísima esa frase. Bueno, irme otra vez al ese prepararnos, ¿no? En el libro del Tallador de Diamantes, creo que fue ahí que leí que los budistas, que los has mencionado tanto, se despiertan en la mañana, se miran al espejo y dicen, hoy voy a morir, ¿cómo voy a vivir hoy? ¿Qué tipo de...? Es una de las técnicas, ¿cierto? Es una de las técnicas, otra de las que hacen, que a mí me gusta, pero sé que cuando yo le explico en algún taller que estaba haciendo, a mucha gente entran en pánico con eso. Entonces les digo, es una delicia hacerlo, porque es como si tú pudieras crear el futuro de lo que va a ser tu muerte. Es por la noche imaginar, bueno, si ahora saliera del cuerpo, ¿qué haría? Si ahora me viera del cuerpo, ¿qué haría? Entonces, personalmente digo, me vería con mi maestro espiritual. La mayoría de nosotros aquí en Occidente tenemos a Jesús de maestro. Entonces, imaginarte que Jesús y la Virgen te recibe, que te vas, que no te apegas, que no te pones a mirar, fue que mi tarjeta de crédito no la pagué, fue que no sé qué, porque eso es lo que hace que en el canal de luz que te podrías ir inmediatamente se cierra. Entonces te demoras tiempo en pasar al otro lado. ¿Sí me estoy explicando? Sí, clarísimo. Entonces, si tú practicas eso, es como cuando yo practico y cuando me caiga a la piscina, si me va a caer, pues nado. Pues entonces el día en que yo me salga del cuerpo diré, me morí. Lo primero que tengo que hacer es buscar la luz, buscar a Jesús. Si alguien tiene un maestro espiritual que sea, no sé, Shiva, Krishna, Sai Baba, otro, pues busque a su maestro y ellos están, es una de sus grandes tareas. La gracia del maestro es que nos ayuda en el momento de la muerte. De hecho, el Ave María, el rosario que rezamos es pedir esa compañía de María.
No, y está ahí, ¿no? Está ahí, por qué no la pedimos? Entonces hay que hacer la práctica, no decir, ay, qué terrible. No, no, al contrario, es interesante cuando uno, porque entonces uno reflexiona, ¿cómo moriría? Y si hoy muriera que estoy furioso con fulanito, ¿cómo moriría? ¿Cómo aprendería yo a perdonarme? Hice tal error, ¿cómo aprendo yo? Si no lo hago en ese momento, en el momento de la muerte, no lo voy a hacer. Me encanta hacer visualización creativa, ese ejercicio, Sí, pero sí. además cuando uno visualiza, uno tiene control sobre lo que visualiza. Claro. Uno pone la intención ahí, Exacto. puede uno visualizar lo más hermoso y lo más Se da lindo. cuenta de lo que siente, porque uno no se puede engañar a uno mismo. No, papas, hay gente que se engaña a sí misma y dice, yo soy bondadosísimo y no lo es, yo soy no sé qué y no lo somos. Pero ante eso decir, ¿cómo querría yo morir? Si hoy peleé con fulanita, si hoy le dije una mentira a fulanito, si hoy no estuve, ¿cómo haría yo para ponerme en paz? Y ponerme en paz no es decir, ay, entonces tengo que tener todo perfecto con todos, no es decir, oiga, yo puedo hoy haber peleado conmigo, estar enfadada, interiormente decir, pero podría morirme porque sé que eso es pasajero, porque sé que en medio de todo puede que ya tengamos tenido una discusión, pero en general nos hemos querido. Entonces uno empieza a quedarse con las bases más estructurales que tiene, no con los pequeños momentos anecdóticos. Me imagino que tú has alguna vez peleado con tu pareja o con tu hija, pero en promedio si lo miras, han sido relaciones de amor. Entonces uno se queda en la relación de amor, en la buena voluntad, y ya uno de todas formas se chequearía más si está haciendo cosas que sean indebidas. Sí. Porque eso sí, en ese momento uno diría, yo sí quisiera irme con la limpieza interior mayor. Y vamos a eso, vamos a la culpa. La culpa, no, es que yo hice daño, yo hice no sé qué, sí, yo hice lo otro, la persona ya murió. Ese tema de liberarnos de las culpas, ¿cuál sería una recomendación tuya de cómo hacerlo? Lo que hablamos hace un ratico es que el error es parte de la naturaleza humana. Ser capaz de perdonarnos y entender, si ahora estuviera en la misma situación, haría algo diferente. En mi caso personal, yo soy una médica que a veces regaño mucho. De hecho, es lo que yo más quisiera poder es reparar a las personas que yo he regañado. Pero como no puedo, pues le digo a Dios, yo rezo, Señor, por favor, todas las personas que yo he regañado, algunas con justicia, otras no tan justamente, pero pues soy humana, entonces digo, es parte de mi naturaleza, pero cada vez intento regañar menos, cada vez intento poder corregir de una forma más amable. Entonces estoy haciendo un proceso que es madurez, ¿cierto? Pero nadie ha madurado sin haber cometido errores. Entonces yo creo que uno tiene que comprender eso. Pero si ya tú decides, no, es que esto es imperdonable, pues nada, que es que fue que, supongamos, alguien dice, pero es que yo maté a alguien, es que yo tuve un aborto. Eso es también parte de la vida. Ahora, ¿cómo sanas? Desde cuidar un animalito, hacer bien las cosas, o sea, lo que tienes es hoy cada instante, cómo mejoras tu vida, y eso hace que arriba la cuenta se borre. Bueno, este es un taller de prepararnos para la muerte, pero en realidad es un taller de prepararnos para vivir mejor. Claramente, porque es que la muerte no es sino la continuación de la vida. Entonces, si tu vida vive con rabia, vive con culpa, pues te llevas a atrás, ¿cierto? Si tú vives con paz, con gusto por servir, allá al otro lado también sirves. Entonces uno tiene que decir, ¿cómo quiero morir? Entonces, que si hoy muero, ¿cómo quiero estar? Cuando salga del cuerpo, no decir, ay, sí, fue que es que regañé a fulanito. No, yo ya lo regañé, yo intento ser mejor. Es lo que puedo hacer. El procurar cada día hacer mejor. Por eso se llamaba la revisión de conciencia. No sé si cuando uno era chiquito hablaba, mi mamá me hablaba, la revisión de conciencia cada día. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo lo puedes mejorar? Y eso es de todas las religiones. La autoobservación. ¿De qué te arrepientes? Pero, insisto, no es de la culpa, sino de cómo puedo enmendar, cómo puedo mejorar y cómo puedo reparar. Hay cosas que no puedo reparar. Ya el regaño que di, ya la persona quedó ofendida. Yo puedo orar por ella, pero hoy yo lo que puedo reparar es cada día regañar menos, por ejemplo. Que utilicé mal un dinero y mi familia se quebró porque utilicé mal un dinero. Hoy, ¿cómo hago para utilizar correctamente el dinero que me llega? Lo mejor que puedo, porque ya el otro no lo puedo enmendar. Pero si yo oro, mis vibraciones sí van a ayudar al daño y el dolor que yo causé. O uno sí puede reparar de muchas formas porque dirán, hay daños que ya hicimos. Claro, y la oración me encanta, porque es que además la oración, ¿quién no puede hacerla? La oración es gratis, la oración solo depende de la voluntad, la oración solo depende y sentirse merecedor de que Dios te escuche. Sí. Entonces ahí por eso tan importante las historias que cuentan las personas con experiencias cercanas a la muerte,
que dicen, es que Dios realmente nos ama, es que es una frase de cliché, y el que ama perdona, el que ama quiere que su hijo, que somos nosotros, estemos en disposición de madurar. Entonces, orar es, sí, Dios, yo sé que regañé pacientes, por favor, cuídalos, sánalos, repáralos, ayuda a que el daño que yo hice, tú lo repare, y yo sé que Él está ayudándome en eso. Qué maravilla. Bueno, ya saben, no se pueden perder este taller. La muerte es inevitable, la muerte nos va a llegar. Nada que hacer. ¿Cómo prepararnos? Y esta maravillosa mujer, la doctora Elsa Lucía Arango, nos tiene un montonón, ya vieron aquí un poquitín de conocimiento, de experiencia, de historias, de traernos conocimiento también de otros lugares para poder tener una mejor vida. Tener una mejor vida nos prepara para una mejor muerte. Doctora Elsa Lucía Arango, gracias, infinitas gracias. Maravillosa entrevista. Me quedaría aquí, si no es porque ya me hicieron señas, me quedaría aquí preguntando. Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Espero que se animen, independiente de que sea, porque vamos a hacer este taller, independiente, busquen temas que les ayuden a prepararse a la muerte. Este taller es uno, pero si no, en muchas partes ya se encuentra, y mientras más personas nos preparemos para la muerte, la conciencia humana sube. Así que todos bienvenidos a tratar. Lo que haces por ti, lo haces por todos. Exactamente. Es maravilloso. elsaluciarango.com para los que les interese este taller. elsaluciarango.com. Muchas gracias. Gracias, chao.